Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos con los misterios sin resolver en el arco de los Caballeros Negros. Y como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Ikki el contorsionista. Empecemos con un misterio que siempre me ha volado la cabeza desde niño. ¿Cómo hizo Ikki para meterse dentro de la caja de la armadura de Sagitario? Y esto no es relleno del anime, pues en el manga también ocurre lo mismo. Una posibilidad sería que Ikki no estaba realmente dentro de la caja, aunque según lo visto en la imagen no parece muy probable. Igualmente es raro que ninguno de los 9 caballeros de bronce sintiesen la presencia de un cosmos extraño durante todo el torneo, y que a Ikki no se le quedasen las piernas dormidas después de pasar horas en cuclillas. El GPS de Shiryu. ¿Cómo sabía Shiryu dónde sería la pelea contra los Caballeros Negros? Pues tanto en el manga como en el anime vimos que cuando los Caballeros Negros lanzan el desafío a Seiya y compañía, Shiryu ya estaba en Ymir. Por tanto no tiene mucho sentido que Shiryu ya supiese a dónde tenía que dirigirse, a no ser que Seiya le compartiese la ubicación de algún modo. Lo único que se me ocurre es que Kiki o Mu adivinasen a través de sus poderes psíquicos la localización de la contienda. La misión de Shaka. En el manga, una vez que Ikki derrota a los Caballeros Negros y recupera la armadura del Fénix, se encuentra con la rubia, quien había sido enviado a la isla de la Reina Muerte para acabar con Django y los Black Saints. Pero ¿no era un poco excesivo mandar a Shaka? Ya que, según lo visto tanto en el manga como en el anime, los Caballeros Negros no fueron rivales ni siquiera para los de bronce, así que Shaka los habría eliminado con un parpadeo. Imagino que la amenaza que representaban los Black Saints estaba más motivada por su gran número que por su poder, pues probablemente hubiese cientos de ellos. Categoría de las armaduras negras. ¿Existen diferentes categorías de armaduras negras? Si hay copias negras de las armaduras de bronce, podrían existir también copias negras de las armaduras de plata y oro. Y esto no es tan loco, pues si tenemos en cuenta el manga original, hay una escena donde se ven 2 caballeros negros portando clots que recuerdan a las armaduras de plata de cuervo y ballena. Por tanto, si hay copias negras de armaduras de bronce y plata, deberían existir también copias negras de armaduras de oro. Pero de esta hipótesis hablaremos mejor en el punto del origen de las armaduras negras. El Super Fénix negro. En el anime vimos un capítulo de relleno un poco extraño, donde Ikki tuvo que pelear contra una especie de Super Fénix negro o algo así. Pues a diferencia de los anteriores que se morían con un estornudo, este Fénix negro parece que tenía algo más de nivel, ya que le da cierta pelea a Ikki. Por eso lo llamaremos Super Fénix negro. ¿Pero de dónde salió este tío? Bueno, aunque sea un relleno de Toei, la aparición de este Fénix negro tiene cierta lógica. En el manga, cuando Ikki aparece para robar la armadura dorada en el torneo galáctico, solo va acompañado por 5 Fénix, pero luego, cuando los protas los persiguen y recuperan algunas partes de la clot de Sagitario, solo derrotan a 4. Por tanto, se podría decir que hay un Fénix negro que escapó y nunca más se supo de él. Esto probablemente le dio la idea a algún guionista de Toei para hacer un capítulo donde apareciese dicho personaje. Luego este, junto a otros caballeros negros que quedaban, se puso a las órdenes de Django, un personaje que en el anime no muere cuando Ikki recupera su armadura, sino más adelante. Aunque de Django hablaremos luego, pues hay bastantes misterios en torno a él. ¿Cuántas armaduras negras hay? Todos los fans estamos de acuerdo en que el ejército de Atenas se compone de 88 armaduras, así que si cada armadura tuviese su contraparte oscura, podría haber como mínimo otras 88 armaduras negras. Y digo como mínimo porque teniendo en cuenta el manga, había al menos 5 armaduras del Fénix y 2 armaduras del dragón. Por tanto es posible que haya más de una copia negra de cada armadura, así que las Black Clots podrían tener un número muy superior al de las armaduras auténticas, o quizás no, ya que según lo visto en el manga, nunca se menciona o se da a entender que haya armaduras negras de plata o de oro. Aparte no tendría por qué haber copias de cada armadura, pero no es descabellado que existan muchas copias negras de armaduras de bronce, y en mi opinión sí que se ven copias negras de armaduras de plata, así que no se puede descartar
que haya hipotéticas copias negras de armaduras doradas, pero de eso hablaremos en el punto siguiente. El caso es que no sabemos si realmente todas las armaduras del ejército de Atenas tienen su versión oscura. Quizás solo se replicaron las armaduras que se consideraban más poderosas o eran más difíciles de replicar, lo que explicaría que existan tantas copias negras de la armadura del Fénix. El secreto de Guilty. ¿Por qué sabía Guilty que todos los caballeros de bronce eran medio hermanos? Como todos sabéis, en el manga los protagonistas son medio hermanos por parte de padre, algo que fue revelado por Ikki cuando es derrotado al final del arco de los Caballeros Negros. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía eso el maestro de Ikki? Ya que estaba en la isla de la Reina Muerte desde muchos años antes que Ikki y los demás fuesen enviados a sus lugares de entrenamiento. Lo único que se me ocurre es que el señor Kido o su fundación contactaron de algún modo con el santuario para enviar 100 niños a los diferentes lugares de entrenamiento. Pero, suponiendo que esto fuese así, no entiendo cómo supo el santuario que todos eran hijos del mismo padre en vez de simples huérfanos. Es lógico que esa historia se volviese la comidilla del santuario y todos estuviesen hablando sobre un viejo playboy que ha preñado a 99 mujeres a lo largo del mundo, lo cual terminaría llegando a los oídos de Guilty, quien más tarde se lo contaría a Ikki antes de morir. La otra posibilidad es que como Kido era multimillonario, quizás él y sus excentricidades eran conocidas por todo el mundo. ¿Quién es Django? ¿Quién carajo es Django? Su participación en el anime no fue la gran cosa, pero en el manga su historia es más interesante, pues aquí Django robó la armadura del Fénix, así que una vez que Ikki acaba con su maestro Guilty, debe ir a eliminar a Django para recuperar su armadura. Por el camino derrota a varios caballeros negros como si fuesen moscas, y también a las 4 versiones góticas de los protagonistas. Por eso estos le siguen posteriormente, y hay una cosa que me quita el sueño. En el manga Django le dice a Ikki que hasta ahora se ha enfrentado con Morraya, dando a entender que los caballeros negros son inferiores a él. Pero eso parece ser pura fanfarronería, ya que Ikki le dice que al menos los 4 caballeros negros eran rivales dignos en comparación a Django, por lo que este último parece que no era más poderoso que sus secuaces. Entonces, ¿por qué era el líder? Teniendo en cuenta que los Black Saint valoran la fuerza por encima de todo, lo más lógico es pensar que Django es más poderoso que todos los caballeros negros. Pero en el manga esto no se ve tan claro, así que otra posibilidad interesante es que Django era el líder por cuestiones logísticas. Si los 4 caballeros negros más poderosos peleasen entre sí por ver quién es el líder, probablemente se destruirían unos a otros porque tienen niveles de poder similares. Así que para evitar eso, es posible que decidiesen someterse de manera voluntaria a Django. Otra posibilidad es que Django fuese el líder únicamente porque tenía en su poder la armadura del Fénix. Aparte es curioso el hecho de que aunque Django es el líder de los Black Saints, no porta una armadura negra. El parecido con los protas. ¿Qué probabilidad hay de que los equivalentes oscuros de los protagonistas fuesen físicamente iguales a estos? O mejor aún, ¿qué probabilidad hay de que los caballeros negros más poderosos sean precisamente los que tienen las mismas armaduras que los protas? Bueno, es cierto que aquí hay mucho poder del guión, pero tiene cierta explicación. Lo del parecido físico es solo en el anime, ya que en el manga los protas no se parecen a sus contrapartes oscuras, o al menos no tanto, pero el parecido que comparten en el anime tiene una interpretación interesante. Todo esto de que los protas tengan que pelear con sus versiones malvadas tiene un significado muy interesante en el budismo, pues según esta creencia, a veces las reencarnaciones pueden dividirse en varias entidades distintas que pueden incluso llegar a nacer en la misma época, y como los protas son más buenos que un novio en Calasuegra, su parte oscura se reencarnó en otro cuerpo, así que tarde o temprano los Black Saint y los protas terminarían peleando entre sí, pues representan la dualidad entre el lado bueno y malo que todos tenemos. Otra interpretación es que los caballeros negros simbolizan cómo podrían haber sido los protas si se hubiesen dejado llevar por el odio y el resentimiento igual que Ikki, y me hace gracia que el Pegaso negro es lo contrario a Seiya. Muere rápido, pero produce un daño casi mortal. En cambio Seiya no muere ni con agua caliente y su ataque mata al enemigo de aburrimiento.
¿Quiénes son los caballeros negros? En el manga se deja muy claro que todos, o al menos una gran mayoría, eran aspirantes a caballeros que fueron rechazados por su escaso poder o sus tendencias egoístas. Por eso nunca consiguieron una armadura legítima. Aparte, según lo visto en el manga, debe de haber cientos de caballeros negros, puesto que Ikki los mata de 20 en 20 mientras va en busca de su armadura. Pero después de que la consigue, vuelven a aparecer muchos más para jurarle fidelidad. Por otra parte, si cada caballero negro fue antes un aspirante a caballero, ¿tiene que usar la armadura negra correspondiente a su constelación de nacimiento? ¿O llega a la isla y agarra la primera armadura negra que se encuentra? Lo más lógico sería pensar que cada caballero negro fue en el pasado aspirante a la, entre comillas, versión blanca de la armadura negra que lleva. Es decir, el Pegaso negro en el pasado debió ser aspirante a la Clos de Pegaso, o el Cisne negro debió ser aspirante a la Clos del Cisne. Pero si esto fuese así, los protas ya deberían conocerlos de antes, lo cual, por cierto, creo que habría causado más impacto en la historia. Otra posibilidad sería que las armaduras negras no tienen nada que ver con las constelaciones. Por ejemplo, el aspirante a la Clos de Copa podría ponerse la armadura negra del dragón sin problema, y si damos esta idea como válida, explicaría también por qué cualquiera puede ponerse una Clos negra aunque no posea un gran cosmos. Y es que si tenemos en cuenta que todos los caballeros negros fueron antiguos aspirantes a caballero, deberían poseer un mínimo de cosmos, aunque no el suficiente para ser considerados caballeros legítimos. Por otro lado, si miramos el manga, se ven montones de caballeros negros, por lo que no es descabellado que hubiese cientos de ellos si usan armaduras repetidas. ¿Habrá también versiones oscuras de los caballeros de bronce secundarios? ¿Quién creó las armaduras negras? Tanto en el manga como en el anime no se explica absolutamente nada sobre el origen de estas, y solo podemos encontrar algo de info en el Hipermito, una obra que, aunque no es canónica, dice algo interesante sobre estas versiones oscuras de las armaduras. Según el Hipermito, las armaduras del ejército de Atenas fueron creadas por maestros alquimistas del continente de Mu, pero ese continente acabó siendo tragado por el mar. Siglos después, el santuario descubrió la existencia de la isla de la Reina Muerte. Explorando la isla, se encontraron montones de cajas que contenían armaduras negras, y hasta aquí la info que cuenta el Hipermito, así que ahora solo nos queda teorizar. Por internet existe una idea muy extendida pero inventada que sostiene que las armaduras negras fueron creadas por alquimistas renegados, es decir, que los descendientes de estos alquimistas que crearon las armaduras originales habrían usado los conocimientos de sus antepasados para crear réplicas de armaduras y usarlas en beneficio propio, pero según el Hipermito, el continente de Mu se hundió siglos antes, perdiéndose gran parte de los conocimientos de los alquimistas originales. Por eso estos renegados no serían capaces de crear auténticas armaduras, sino réplicas con menos poder y resistencia, pues al menos en el manga son destruidas con bastante facilidad, aunque seguramente posean una resistencia muy superior a cualquier metal de la Tierra, ya que deberían estar hechas con materiales y métodos muy similares a los usados para hacer las Clos auténticas. Y es cierto que esta hipótesis de los alquimistas renegados es interesante, pero es un invento de los fans. Veo más probable la hipótesis de que estas armaduras negras fuesen realmente intentos fallidos o descartes a la hora de crear las armaduras originales. Esta hipótesis concuerda con lo que se sabe del Hipermito, pues las armaduras negras que se encontraron en la isla de la Reina Muerte podrían ser intentos fallidos de armaduras que se ocultaron para que no llegasen a malas manos, aunque para que eso no ocurriese, habría sido más lógico destruirlas en vez de ocultarlas. Por otro lado, el hecho de que haya tantas copias de la armadura del Fénix podría deberse a que, como es la más poderosa de las armaduras de bronce, fue muy difícil hacerla correctamente. Por eso es la que más intentos fallidos tiene, aunque desde el punto de vista de la teoría de los alquimistas negros, se dice que la armadura del Fénix es la más copiada porque era la más poderosa, y como además se encontraba en la isla de la Reina Muerte, los alquimistas tenían fácil acceso a ella. Quizás por eso Django y los Caballeros Negros la tenían en su poder, puesto que si no la podían portar, es absurdo que la hubiesen robado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.
Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos con los misterios sin resolver en la saga de las 12 casas de Saint Seiya. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. El alma de Shiryu. En la pelea de Shiryu contra Denmas, vemos como este último mandó el alma del Caballero del Dragón hasta el Yomozu Hirasaka. Por tanto, el cuerpo inerte de Shiryu se quedó en la casa de cáncer mientras Denmas viaja hasta el más allá en cuerpo y alma. Hasta aquí todo bien. Pero lo raro es que, si lo pensamos, no tendría sentido que Shiryu pudiese golpear a Denmas, pues su cuerpo se quedó en la casa de cáncer. Tampoco debería haber recuperado la vista, ya que no hizo arder el cosmos al máximo estando dentro de su cuerpo. Por tanto, este no podría haberse regenerado. El pasadizo de Phaeton. Al final de las 12 casas, vimos como Marin llegaba hasta el jardín de la casa de Piscis para salvar a Seiya. Lo curioso es que llega allí por arte de magia y no parece que haya atravesado las 12 casas. Siempre se dijo que había al menos un pasadizo secreto que atravesaba el santuario, y es que hay una escena al final de las 12 casas donde Shaina le dice a Marin que Phaeton conoce el pasadizo, por lo que se entiende que Marin usó a Phaeton para que la llevase y luego acabó con él. Igualmente, Phaeton era un personaje de relleno, por lo que esto del pasadizo podría ser un invento también. Además, si existiese este pasadizo, explicaría que el patriarca supiese en todo momento de la situación del avance de los caballeros de bronce a través de las 12 casas, ya que según esta hipótesis, algunos soldados del santuario tendrían la tarea de ver las batallas y mantener al patriarca informado de lo que iba ocurriendo, cosa que podrían haber hecho fácilmente moviéndose a través del supuesto pasadizo sin tener que cruzar las 12 casas. Y este pasadizo también explicaría por qué Casio llegó hasta la casa de Leo por arte de magia, pero de Casio hablaremos luego. La bebé Athena. Se supone que cuando Aioros escapa del santuario junto con la bebé Athena, Shura lo encuentra y lo deja herido de muerte por ser un supuesto traidor, pero nunca entendí por qué dejó allí a la bebé Saori. Es cierto que al menos en el anime nunca se llegó a dejar claro si Shura sabía que ese bebé era la reencarnación de Athena. Por otra parte, en ningún momento se pregunta quién puede ser y por qué Aioros la llevaba al huir del santuario. Teniendo en cuenta que Saga dijo que Aioros había intentado matar a Athena, no sería tan descabellado pensar que el bebé que llevaba era su diosa. Luego, durante su pelea contra Shiryu, Shura se entera finalmente que la bebé que llevaba Aioros era la verdadera Athena, por lo que parece ser que Shura y el resto de dorados pensaban que Athena vivía oculta detrás de la cámara del patriarca. El brazo de Shiryu. En la pelea de Shura contra Shiryu, vimos como este último terminó cortándole el brazo al caballero de Capricornio. Justo después, Shiryu hace el último dragón y ambos se van volando hasta el espacio. Luego Shura se da cuenta que estaba equivocado y para redimir su error le pone su armadura temporalmente a su rival. Así podría mandarlo de nuevo a la Tierra sin que la velocidad de fricción acabase con él cuando entrase en la atmósfera. Y hasta aquí todo bien. Lo curioso es que si nos fijamos, la armadura de Capricornio no cubría uno de los brazos de Shiryu, ya que este había cortado previamente el brazo de Shura. Por tanto, al entrar en la atmósfera, el brazo de Shiryu debería haber terminado desintegrado, ya que no está cubierto como el resto del cuerpo. Otra posibilidad es que la protección de las armaduras no se limitaría a las partes que cubren físicamente, sino que crearían una especie de escudo o campo de fuerza alrededor de su portador. Si esto fuese cierto, explicaría por qué las armaduras protegen supuestamente todo el cuerpo, aunque no lo cubran al completo. El respawn de los protas. Casi al final de la batalla de las 12 casas, vimos cómo Athena resucitó aparentemente a Shun, Yoga y Shiryu, pero es curioso que no intentó hacer lo mismo con los dorados caídos en combate. Una hipótesis que me parece bastante lógica es que según algunos fans, Athena no tiene la capacidad de resucitar a sus caballeros o algo así. Teniendo esto en cuenta, Athena pudo respawnear a Yoga, Shiryu y Shun porque aún no estaban muertos. Pero si esto fuese así, no tendría sentido que Yoga hubiese podido sobrevivir habiendo recibido sin armadura una Aurora Execution de su maestro Camus. Ni Camus debería haber muerto tan fácilmente, ya que llevaba su armadura dorada cuando recibió la Aurora Execution de su alumno. Tampoco parece tener mucha lógica
que Shun aún no hubiese muerto después de haber recibido una rosa blanca directa sin armadura. ¿Quizás los caballeros de bronce son más resistentes que sus propias armaduras? Excalibur. Se supone que el poder de la espada Excalibur le fue concedido por Athena al caballero de Capricornio de la era del mito, ya que se supone que este era el más fiel a su diosa, pero esto me genera varias preguntas sin responder. ¿Excalibur se le concedió al Capricornio mitológico y va siendo heredada por quienes heredan la armadura? ¿O se le concede al caballero más fiel de cada generación? Además, ¿qué hizo ese supuesto Capricornio mitológico para que Athena le entregase el poder de Excalibur? Se supone que debió de hacer algo tremendamente épico para que su diosa le otorgase semejante privilegio. Tampoco queda claro si Shura aprendió la técnica de Excalibur cuando entrenó en España o si esta se debe únicamente al don que parece que Athena le concedió a Capricornio. Aparte, en las 12 casas vimos cómo Shura le lega a Sirius su técnica de Excalibur, pero luego en la saga de Hades, Shura sigue poseyendo dicha técnica, por lo que ahora mismo habría 2 usuarios de Excalibur en el ejército de Athena, lo que da a pensar que esta técnica podría compartirse entre caballeros como quien comparte el wifi. La teletransportación. Se supone que nadie puede cruzar el santuario sin atravesar las 12 casas. Incluso Ayoria dice en una ocasión que ni el propio Mu podría usar sus poderes de teletransportación, pero luego vemos como precisamente Mu aparece por arte de magia en la casa de Tauro, Cassius aparece directamente en la casa de Leo y Marin aparece en el jardín de rosas para ayudar a Seiya. Lo de Marin está ciertamente justificado por lo del pasadizo que mencionamos antes, así que es posible que Cassius también conociese ese supuesto pasadizo secreto que cruza las 12 casas. Pero en el caso de Mu vemos cómo se teletransporta, algo que se supone que era imposible, y ahí no queda la cosa. Para teletransportación tenemos el ejemplo de Ikki. Teniendo en cuenta el paso del tiempo en las 12 casas, Ikki fue capaz de derrotar a los 2 discípulos de Shaka en la isla de la Reina Muerte y aparte tardó como 1 hora o así en llegar hasta el santuario. Además, por si eso no fuese poco, apareció directamente en la casa de Virgo. Quizás Ikki también conocía los pasadizos, algo raro puesto que se supone que Ikki no había pisado el santuario en su vida. La flecha de Tremi. ¿Cómo fue Tremi capaz de herir a Saori con la flecha dorada? Se supone que los dioses pueden devolver prácticamente cualquier ataque. Incluso en capítulos anteriores a las 12 casas, vimos cómo Saori le dice a Ioria que la ataque sin miedo para demostrarle que es Athena, por lo que se deduce que al ser una diosa puede detener ataques sin problema aunque no haya despertado su poder al completo, algo que también es capaz de hacer Julian solo en la saga de Poseidón incluso con la flecha de Sagitario. Teniendo todo lo anterior en cuenta, parece absurdo que Tremi de Sagita fuese capaz de herir a Saori con su flecha dorada. Quizás para que un dios detenga un ataque con su cosmos debe hacerlo voluntariamente, por lo que la única manera de herirlo sería superando su cosmos o atacándolo por sorpresa. En base a esto es posible que Tremi hiriese a Saori porque su ataque la pilló desprevenida. Aparte, en la peli de Eris vimos que el ataque de Sagita consiste en lanzar flechas envenenadas, algo que parece más lógico que la idea de que un caballero de plata tenga un ataque donde lanza una flecha dorada. Existe la hipótesis de que Saga le dio esa flecha a Tremi para que matase a Athena con ella, pues podría matar dioses como la flecha de Sagitario. Super Cassius. Ahora vamos con Super Cassius, ese grandullón al que Seiya le dio la del atún cuando todavía era aspirante a caballero de Pegaso. Pero le digo Super Cassius porque en las 12 casas vimos que es capaz de dejar cao fácilmente y casi por arte de magia a 2 caballeros de bronce como son Shun y Sirius. Quizás después de su derrota contra Seiya, Cassius se puso a entrenar más duro que nunca, aunque también los otros 2 estaban más curtidos que carne de perro, pues ya habían peleado contra los caballeros negros y los de plata, lo que hace aún más inverosímil que un aspirante a caballero los deje cao tan fácilmente. Además, recordemos que Sirius venía de haber derrotado a Denmas, despertando por primera vez su 7º sentido, por lo que iba a tope de power, aunque es cierto que aún no dominaría del todo ese nuevo poder, por lo que es posible que en ese momento estuviese de nuevo al nivel de cosmos de un caballero de bronce normal. Otro detalle es que tanto Shun como Sirius estarían algo cansados de las peleas que tuvieron antes, aunque me parece una explicación muy simple. Otra cosa que se me ocurre es que Cassius logró derrotar al dragón y Andrómeda porque luchaba por amor,
es decir, por Shaina. Tal y como establece la propia obra, el amor y el proteger lo que amas es algo que puede otorgarte un poder increíble, aunque creo que hay una diferencia entre amar a alguien y ser un sim de manual. Lo que creo más lógico es que Cassius contó con el poder del guión, ya que era necesario para la trama que Shiryu y Shun se retrasasen de algún modo y que Seiya fuese la piñata de Ayoria por un rato más. Aunque lo que no se cree nadie, por mucho poder del guión que haya, es que Cassius fuese capaz de sujetar a Ayoria por un tiempo. Y si no quieres terminar más frienzoneado que Cassius, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Shaina a enamorarse del chat que no le da ni la hora. ¿Nadie conoce a Saga? Cuando los protas se disponían a entrar en la casa de Géminis, se nos muestra una conversación entre Mu y Aldebarán, donde mencionan que nadie conoce la identidad del caballero que custodia la tercera casa del santuario. ¿Entonces los dorados no se conocen entre sí? Porque de ser así, esto entraría en conflicto con lo que se vio en Saint Seiya episodio 0. Además, aun suponiendo que todos los dorados no se conociesen entre sí, seguro que todos conocían a Saga de Géminis y a Yoro de Sagitario, ya que, exceptuando a Doko, eran los dorados de mayor edad y estuvieron considerados candidatos a patriarcas. Aparte, en el manga se menciona que Saga es conocido en todo el santuario y alrededores por su bondad, tanto que algunos lo consideran un dios, por lo que dudo mucho que Mu y Aldebarán no supieran quién era el caballero de Géminis. Y hay otro dato curioso: cuando al final de la batalla de las 12 casas, Doko le cuenta a los demás dorados la verdad sobre Saga, Milo dice que eso es imposible, y que no sería capaz de cometer tales crímenes. Bueno, parece que Milo está más perdido que un sordo en un bingo. Y si es cierto que Milo conoce a Saga tan bien como dice, ¿por qué no reconoció su voz o su cosmos cuando usurpó el puesto de patriarca? Además, cuando Saga usurpó el puesto de Xion, ¿ningún caballero se percató de que el cosmos del patriarca era diferente? ¿Y por qué Afrodita, Denmas y Shura son los únicos que por el poder del guión sí sabían que Saga había ocupado el puesto de Xion? Porque es curioso que los únicos 3 que descubrieron la identidad del nuevo patriarca tuviesen la misma mentalidad que él. Las trampas de Sagitario. ¿Qué sentido tenían las trampas de la casa de Sagitario? Me explico. Se supone que Aioros dejó su casa llena de trampas para probar la determinación de los jóvenes caballeros que llegasen para purgar la maldad del santuario. Pero ¿cuándo lo hizo? Ya que tuvo que huir del santuario repentinamente cuando se llevó a la bebé Atena para salvarla de Saga, por lo que no creo que se detuviese un momento en su casa a montar trampitas. Aparte, no creo que sea una decisión muy inteligente preparar una gincana mortal para el grupo de caballeros que supuestamente venía a salvar a Atena y a purificar el santuario. Además, ¿quién hubiese salvado a Saori si Seiya y compañía hubiesen muerto en la casa de Sagitario? ¿Tatsumi? Hay que remarcar que esto de las trampas de la casa de Sagitario es algo que se inventó Toei para el anime. Pero si tenemos en cuenta lo que también se vio en Next Dimension, parece ser que algunas de las 12 casas dispondrían de defensas contra intrusos por si los caballeros que la custodian no se encuentran presentes cuando entra un enemigo. Por ejemplo, la casa de Géminis puede crear la ilusión del laberinto. La casa de Virgo activa las 4 puertas de Buda. La de Sagitario tendría las trampas ya mencionadas, y la casa de Piscis cuenta en la parte de atrás con un jardín de rosas envenenadas que hay que cruzar para llegar hasta la cámara del patriarca. Aunque otros fans opinan que las trampas de la casa de Sagitario fueron hechas por los demás caballeros de oro para que no fuese tan fácil cruzarlas después de la muerte de Aioros. Algo curioso, pero ya dijimos antes que las trampas de Sagitario no son canónicas. En el manga los protas simplemente llegan, leen el testamento de Aioros y siguen el camino a la siguiente casa. Otra cosa curiosa es que en el anime los 4 protagonistas van cayendo en cada una de las trampas de la casa de Sagitario, pero luego aparecen todos reunidos como si nada y sin apenas rasguños. ¿Acaso el cosmos de Aioros los salvó después de ver que estaban dispuestos a dar su vida por la causa? Distancia entre casas. Da la sensación de que la distancia entre las 12 casas varía en función de la situación, y es que muchas veces, cuando un caballero salía de una casa mientras su compañero se quedaba en ella a pelear, tardaba casi 1 hora en llegar hasta la siguiente casa. Quizás el verdadero enemigo eran los escalones del santuario. Cuando Seiya y Shiryu evitan las ilusiones de Géminis y atraviesan su casa, continúan rápidamente en dirección a la casa de Cáncer, pero mientras Shiryu y Seiya van camino a la casa de Cáncer,
da tiempo a que Shun pelee contra la ilusión de Saga y que Yoga sea encerrado en el ataúd de hielo por Camus, ya que cuando Yoga es congelado, Shiryu y Seiya se detienen un momento pensando que algo raro le ha pasado a su amigo. Más adelante Seiya tarda en llegar desde Cáncer hasta Leo prácticamente el mismo tiempo que dura la pelea entre Shiryu y Denmas. Luego, el tiempo que tardan Shiryu, Seiya y Shun en llegar desde Scorpio a Sagitario es casi el mismo que tarda Yoga en pelear contra Milo, y además le da tiempo a llegar hasta Sagitario casi a la vez que sus colegas. Por último, Yoga, Shun y Seiya se marchan desde Capricornio hasta Acuario, dejando a Shiryu pelear contra Shura, pero este termina su combate sacrificándose con el último dragón antes de que los demás lleguen a Acuario, y a su vez el combate de Yoga versus Camus termina antes de que Shun y Seiya lleguen a Piscis. También llama la atención que Ikki tarda solo unos minutos en llegar desde Virgo hasta la cámara del patriarca cuando Shaka le dice que vaya a ayudar a Seiya. Pero lo mejor de todo es que cuando Seiya usa el escudo y consigue curar a Saori, esta atraviesa las 12 casas paseando en menos de 5 minutos. Además se para por el camino a respawnear a sus caballeros caídos. Obviamente estos errores de tiempo se deben al poder del guión, ya que el argumento necesita que ciertas cosas se den de una manera más acelerada que otras para crear suspense y demás. Pero como ya hemos visto, a veces la distancia entre casas se hace un poco absurda. ¿Quién es Arles? Esto lo he dejado para el final porque ahora vamos a destripar el mayor misterio de todo el santuario. ¿Quién carajo es Arles? Para empezar, hay que dejar claro que Arles es un invento de Toei. La explicación rápida que dan algunos es que Arles es una forma de llamar a la personalidad malvada de Saga, y en parte eso es cierto, pero para saber quién es Arles hay que tener en cuenta el side history de la historia secreta de Excalibur, una obra oficial pero no canónica con la que Toei intentó explicar, entre otras cosas, el origen e identidad de este misterioso personaje. Según esta historia, Arles era un antiguo caballero de plata y hermano menor del patriarca Xion. También fue el primero que empezó a sospechar de las verdaderas intenciones de Saga, por lo que este lo mató cuando tuvo oportunidad y escondió su cadáver en Star Hill, lo que explica que el cuerpo del patriarca que Marin vio cuando subió a Star Hill no se pareciese al patriarca Xion que conocimos en la saga de Hades, ya que se trataría realmente del cuerpo de Arles. Además, Xion ya era un anciano cuando murió, pero curiosamente este Arles se parece bastante a Saga, quien terminó usurpando su puesto después de matarlo. Luego Saga, haciéndose pasar por Arles, mató en secreto al anciano patriarca Xion y engañó a todo el santuario diciendo que había fallecido de muerte natural. Y como en el anime se supone que Xion murió sin nombrar al que sería el próximo patriarca, Arles, que en realidad era Saga, tomaría el puesto en base a que era el supuesto hermano menor de Xion. Así que se supone que ese patriarca que le dio la armadura a Seiya en el primer capítulo no sería Xion, sino Saga haciéndose pasar por Arles. Esta side history de la historia secreta de Excalibur aclara muchas lagunas que había en la serie clásica en torno a la figura de Arles, un personaje que, como ya dijimos, fue inventado por Toei, pero si lo pensamos, no tiene sentido que Arles fuese el hermano menor de Xion si tenemos en cuenta que este tenía casi 243 años cuando murió. Además, nunca se dijo que tuviese hermanos o algo así. Lo que sí es probable es que el concepto de Arles inspirase a Shiori Teshirogi para crear al personaje de Hakura y de Altar, el hermano menor y asistente del Patriarca 6 que aparece en los canvas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver. Así que hoy vamos a hablar de más misterios sin resolver en la aclamada saga de las 12 casas. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Shura el inclusivo. Empecemos con un misterio que en realidad tiene cierta gracia. ¿Por qué Shura de Capricornio es un español con nombre japonés y lucha en nombre de una diosa griega? Además, su técnica de Excalibur
está inspirada en una espada inglesa. El ave fénix de Milo. ¿Milo de Escorpio es capaz de ejecutar el Oyoku Tensho? Obviamente esto es broma, pero si nos fijamos, cuando en el anime Milo va a la isla de Andrómeda para matar al Albiore, realiza por primera y última vez un ataque que recuerda al Oyoku Tensho de Ikki, y no lo digo solo por la postura que ponen ambos, sino porque al igual que Ikki, Milo también parece crear una especie de tempestad de fuego o algo así. El plan de Camus. Se supone que como Yoga aún era mentalmente débil, Camus decide encerrarlo en un ataúd de hielo eterno para que no muera a manos de otro caballero de oro, pero suponiendo que Seiya y compañía hubiesen perdido y hubiesen sido derrotados en la batalla de las 12 casas, ¿qué pretendía hacer Camus con el cadáver de su alumno encerrado en el ataúd de hielo? ¿Dejarlo por la eternidad en la casa de Libra a la vista de cualquiera que pase? Algo bastante humillante. El cosmos de Cassius. En el anime vimos que cuando Cassius se sacrifica para salvar a Seiya, agarra a Iori antes de morir, algo que obviamente no pasa en el manga, pero lo curioso es que, mientras agarra a Ioria, se ve que una aura blanca lo envuelve por un momento. ¿Significa eso que Cassius despertó el cosmos antes de morir? Aunque sea una escena de relleno, no deja de ser curioso. Quizás Cassius despertó su cosmos gracias al amor de Simp que tiene por Shaina. Igualmente, por mucho cosmos que despertase Cassius, nadie se cree que pudiese agarrar por unos momentos a un caballero de oro. El testamento de Aioros. ¿En qué momento escribió Aioros el testamento de su casa? Se supone que Aioros salvó a Athena en el último segundo antes de que fuese asesinada por Saga, y luego huyó del santuario junto a la bebé Athena y su armadura para no volver jamás. Entonces, ¿en qué momento hizo el testamento? Porque dudo mucho que mientras salvaba a Athena y huía de los guardias, tuviese tiempo para ponerse a dejar testamentos escritos. Además, el testamento está oculto bajo la pared o algo así. Parece que el caballero de Sagitario también hizo obras de albañilería. El muerto del santuario. ¿Quién es el muerto del flashback de Aldebarán? En el anime, cuando Mu y Aldebarán conversan sobre la verdadera naturaleza del patriarca, el caballero de Tauro menciona que los que han intentado abandonar el santuario han aparecido muertos. Justo en ese momento aparece una escena donde Saga mata a alguien que ha visto su rostro. Por la vestimenta que lleva este desconocido, podemos suponer que es un soldado del santuario o algún aspirante a caballero. Pero si miramos el manga, veremos que es igual o al menos idéntico a un asistente que tenía Saga, al que también mató porque vio su rostro sin permiso. Las casas del santuario. ¿Las casas del santuario están vacías? Digo esto porque, según lo visto en el anime y en el manga, parece que las 12 casas están absolutamente vacías, y que solo constan de 4 paredes donde se encuentra el caballero de turno esperando a que llegue algún enemigo. Pero durante la batalla de Aldebarán contra Seiya, vimos que este último atravesaba de una hostia varias paredes de la casa de Tauro, por lo que, teniendo en cuenta esas paredes de más, podemos deducir que cada casa debe contar con más salas, y esto no es relleno del anime, porque en el manga también se ve una escena donde Seiya atraviesa al menos 3 paredes. El casco de Shiryu. En la batalla de Denmas contra Shiryu, vimos que cuando este último es enviado al Yomotsu Hirasaka por el caballero de Cáncer, su casco salta en pedazos las 2 veces que recibe dicho ataque. Pero cuando el alma de Shiryu vuelve a su cuerpo y despierta, el casco está intacto. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí la culpa es claramente de Toei. Además, para ahorrar trabajo, reciclaron la misma escena 2 veces. Por eso el casco de Shiryu se rompe en 2 ocasiones, cuando obviamente si se rompe una vez no puede romperse 2. Y por eso también, cuando termina la pelea, Shiryu lleva su casco como si no hubiese pasado nada. En el manga, cuando Shiryu es enviado al Yomotsu, lleva su casco, pues este no explota mágicamente como si hace en el anime. Parece que Toei a veces crea incoherencias porque sí. La armadura de Milo. ¿Cómo fue capaz Yoga de congelar la armadura de Milo? Se supone que para congelar una armadura dorada se debe alcanzar el cero absoluto, o sea, los 273 grados bajo cero, y sabemos que Yoga no fue capaz de llegar al cero absoluto y despertar el séptimo sentido hasta su pelea contra Kamo. Por tanto,
no tiene mucho sentido que lograse congelar la armadura de Milo, ni tampoco las manos de Aldebarán. Podemos teorizar que aunque Yoga no llegaba aún al cero absoluto, sí se acercaba bastante, por lo que la armadura de Milo y las manos de Aldebarán no llegaron a congelarse realmente, solo estarían cubiertas de una fina capa de hielo que no duraría mucho si Milo hiciese arder su cosmos o algo así. Aparte, hay que decir que la escena de Shiryu, Yoga y Shun peleando contra Aldebarán es relleno del anime, por lo que Yoga nunca congeló sus manos. ¿Dónde está Shaka? Tanto en el manga como en el anime pudimos ver una pequeña pelea entre el caballero de Virgo y el de Leo, lo cual termina cuando el patriarca aprovecha que Ayoria está distraído y lo controla con el Satán Imperial. Pero si nos fijamos, Shaka desaparece de la escena después de que él y Ayoria se golpeasen el uno al otro con sus ataques más potentes. Muchos estaréis pensando que Shaka podría estar inconsciente después del golpe de Ayoria, pero durante un momento se ve la cámara del patriarca desde arriba y Shaka no está por ningún sitio, por lo que cuando Ayoria es poseído por Saga se supone que Shaka no ve nada de eso, y esto no es invento del anime, pues en el manga Shaka también desaparece por arte de magia cuando la trama lo requiere, aunque hay que decir que al menos en el manga se ve que el patriarca disimula un poco antes de realizar el Satán Imperial. La sangre de Shaka. Y ahora seguimos con la rubia. ¿Por qué la sangre de Shaka no ahogó a los protas? Tanto en el manga como en el anime se muestra una escena donde durante la pelea contra Ikki, Shaka inunda la casa de Virgo con su propia sangre. Lo más lógico es pensar que se trata de una ilusión, algo que menciona el propio Ikki, pero según Shaka no es una ilusión, y es cierto que en un determinado momento el Caballero del Fénix necesitó hacer arder su cosmos para evaporar toda la sangre de la casa de Virgo. Algo exagerado, sí, pero ahí no queda la cosa. Antes de que apareciese Ikki, Shaka había luchado contra Seiya, Shun y Shiryu y los había dejado inconscientes en el suelo, por lo que si la sangre derramada por Shaka no era una ilusión, Seiya y compañía deberían haber muerto ahogados. Así que solo se me ocurren dos posibles respuestas. La primera sería que aunque Shaka diga que no, todo eso de la sangre era realmente una ilusión, y lo de Ikki evaporándola con su cosmos realmente era parte de una ilusión que afectaba al Caballero del Fénix. La segunda respuesta sería que un mago lo hizo. La armadura de Deadmas. ¿Por qué a Deadmas no lo abandonó su armadura antes? Se supone que la armadura de Deadmas abandonó a su portador cuando éste estuvo a punto de matar a Sunray, pues Deadmas se pasó de la raya intentando matar a una persona inocente solo porque le molestaban sus rezos. Pero si nos fijamos en las caras de los muertos que hay en la casa de Cáncer, también hay mujeres y niños, por lo que seguramente Deadmas ya había matado anteriormente a gente inocente. Es cierto que da a entender que no lo hizo queriendo, cosa que justifica en cierto modo que la armadura no lo hubiese abandonado antes, pero cuando da a entender que le da igual haber matado a inocentes, debería haber sido ya motivo suficiente para que su armadura lo abandonase. Lo que veo más lógico es que la armadura de Deadmas no lo abandonó antes por el poder del guión, ya que era necesario para el bien de la trama que la Cloth de Cáncer abandonase a su portador durante el combate contra Shiryu, si no éste no hubiese podido ganar. Saga y el pantalón. ¿Por qué Saga se pone la armadura estando completamente desnudo, pero cuando se la quita lleva un pantalón debajo? Tanto en el manga como en el anime vimos que cuando Saga se pone la armadura de Géminis está completamente desnudo, pero en el anime, cuando su armadura lo abandona al final, vemos que lleva un pantalón debajo. Esto podría explicarse con la hipótesis de que las armaduras tienen una especie de tela o tejido interior. También, cuando los protas se ponen las armaduras, su ropa de calle cambia por una especie de ropaje o tela. Y en la saga de Asgard, después de que Seiya se ponga la armadura de Odín, su ropaje rojo se vuelve azul. Por otro lado, hay que aclarar que lo de la armadura de Odín y lo de los pantalones de Saga es exclusivo del anime. Aparte, en el manga, Saga muere con la armadura puesta, así que no podemos saber si tenía ropa debajo o no. Pero teniendo en cuenta que en el manga la ropa de los protagonistas también cambia, imagino que todas las armaduras llevan algún tejido debajo. Las armaduras de los secundarios. ¿Quién reparó las armaduras de los caballeros de bronce secundarios? Pues acabaron casi pulverizadas después del torneo galáctico,
Pero cuando los caballeros de bronce secundarios vuelven a aparecer en la batalla de las 12 casas, sus armaduras vuelven a estar nuevas. Lo más lógico sería pensar que, al igual que Shiryu, Yabu y compañía fueron en algún momento a Ymir para que Mu reparase sus clots, aunque en el manga las armaduras de Yabu y compañía no evolucionan cuando son reparadas como si hacen las de Shiryu y Seiya. Esto podría deberse a que los caballeros de bronce secundarios no hicieron arder el cosmos al límite, por lo que, entre comillas, no subieron de nivel. Por eso sus armaduras se quedaron igual. Por otro lado, desde un punto de vista más técnico, imagino que el señor Kurumada no tuvo tiempo o ganas de crear nuevos diseños para personajes tan secundarios como estos 5 caballeros de bronce. También hay quien cree que los caballeros de bronce secundarios repararon sus armaduras por sí solos usando su sangre, pero si esto fuese posible sin la ayuda de Mu, entonces el viaje de Shiryu hasta Ymir habría sido absurdo. La clot de Yoga. ¿Por qué la armadura del cisne no se destruye cuando Yoga es encerrado en el ataúd de hielo? A lo largo de las 12 casas, Yoga es encerrado hasta en 2 ocasiones en el ataúd de hielo de su maestro Camus. Se supone que la temperatura del ataúd de hielo está cercana al cero absoluto, por tanto, la armadura del cisne debería haber estallado, ya que, al ser una armadura de bronce, resiste hasta los 150 grados bajo cero, pues su resistencia al frío no es mayor que la de las otras armaduras de bronce, pero lo raro es que Yoga es encerrado hasta en 2 ocasiones en el ataúd de hielo, y su armadura no explota, ni tampoco se resiente cuando Yoga alcanza el cero absoluto y destruye el segundo ataúd de hielo desde dentro. Sin embargo, sí revienta cuando Yoga detiene el rayo de congelación de Camus con las manos. Pero aquí hay una cosa rara, aunque el ataúd de hielo no llegue al cero absoluto, seguro que se acerca bastante a este, por lo que pasa muy de lejos los 150 grados bajo cero que resiste la clot de Yoga, y sin embargo, esta no sufre daños significativos. Pero luego, cuando detiene el rayo de congelación de Camus, la armadura del cisne explota. Aparte, me hace gracia que en el manga Camus dice que ni la fuerza de varios caballeros de oro podría destruir el ataúd de hielo, pero Yoga es capaz de destruirlo desde dentro. ¿Significa eso que Yoga es más poderoso que varios caballeros de oro? Y ya antes de cerrar el vídeo, os dejo un dato curioso. Seiya es el único de los 5 protas que no llegó a derrotar realmente a ningún dorado, pero también fue el único que los conoció a todos en persona, a excepción de Doko y Aioros, que obviamente no estaban. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, quejas, amenazas, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del santuario, un lugar lleno de misterios y enigmas de los cuales no sabemos casi nada. Por eso, en el vídeo de hoy toca hablar de misterios y secretos ocultos del santuario dentro del manga y el anime de Saint Seiya. Dicho esto, comencemos. Ataque a las 12 casas. Empecemos con algo que me pregunté desde que era niño. Si un hipotético grupo de enemigos atacase el santuario, ¿qué hacen los caballeros de bronce y plata? Está claro que los dorados protegerían las 12 casas, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Se colocan todos juntos taponando la entrada de la casa de Aries? Lo más lógico sería pensar que estarían a cargo de defender los alrededores del santuario, actuando los caballeros de bronce como apoyo de los de plata, aunque imagino que si el supuesto enemigo que ataque el santuario es muy poderoso, se enviaría directamente a algún dorado. Reclutamiento de aspirantes. ¿De dónde saca el santuario a tantos aspirantes a caballeros? Parece que todos los aspirantes a caballeros siempre son huérfanos, aunque existe la más que turbia posibilidad de que también hayan sido directamente arrebatados de los brazos de sus padres, pues no es muy probable que, por ejemplo, todas las madres de los 100 niños de Kido hubiesen fallecido o hubiesen rechazado a sus hijos. Además, la madre de Yoga murió en circunstancias un poco extrañas. Por otro lado, es muy probable que el santuario financie o dirija de algún modo a diversos orfanatos alrededor del mundo. Así podrían meter a trabajar a gente de incógnito cuya verdadera misión sería encontrar a potenciales candidatos a caballero entre los huérfanos. Pero en el caso de los dorados, imagino que estos ya nacen con el dominio del séptimo sentido,
y serían detectados automáticamente. Aparte, si tenemos en cuenta lo visto en el manga de Saint Seiya Origin, se da a entender que los Caballeros de Oro nacen ya en el santuario, aunque esto debería ser aplicable solo a los que sabemos que nacieron en Grecia, pues por ejemplo Shaka nació en la India y Shura en España, así que no tiene mucho sentido eso de que caigan al santuario desde el cielo. El Satán Imperial. ¿El Satán Imperial es una técnica exclusiva de los patriarcas o de los Caballeros de Géminis? Como todos sabéis, el Satán Imperial es la técnica que usó Saga para controlar mentalmente a Ioria y también al Maestro Cristal en el anime. Pero ¿cómo la aprendió? Si esta técnica fuese exclusiva de los Caballeros de Géminis, todo el mundo sabría que Saga era el patriarca cuando la usó para controlar a Ioria. Así que parece ser una técnica exclusiva del pontífice. Además se supone que esta es la autoridad suprema del santuario, a excepción de la propia Atena, por lo que el Satán Imperial sería perfecto para, entre comillas, imponer órdenes a aquellos que se negasen por algún motivo. En cuanto a Saga, quizás pudo aprender dicho ataque a través de antiguos manuscritos sobre las funciones del patriarca o algo así. Pero si este ataque fuese exclusivo de los patriarcas, no tendría sentido que Canon lo conociese también, pues lo usó durante la saga de Hades para controlar a Lune de Balrog. Aparte, no tenemos pruebas de que el patriarca Xion también conociese o supiese usar el Satán Imperial, lo que da a entender que esta técnica es exclusiva de los Géminis. En cuanto a Canon, probablemente la aprendería de Saga cuando éste lo entrenó, aunque también es posible que los dorados no conozcan los ataques de sus compañeros, o al menos no todos. Así Saga podría haber hecho pasar el Satán Imperial como una técnica del patriarca cuando realmente le pertenece a los Géminis. Por eso nadie sospechó de él cuando la usó contra Ioria. Además, suponiendo que el patriarca posea técnicas propias, nadie del santuario debería conocerlas, a excepción de Mu y Doko. Quizás por eso fueron Mu en el manga y Doko en el anime los que revelaron toda la verdad al final de las 12 casas. Aspirantes a caballeros. ¿Cuántos aspirantes a caballero hay? No sabemos si los 100 niños de Kido fueron candidatos solo a armaduras de bronce o si alguno fue candidato a alguna armadura de plata, pero suponiendo que solo fuesen candidatos a las de bronce, es seguro que hubo más de un niño candidato a cada armadura, ya que debe haber entre 48 y 52 armaduras de bronce. Sin embargo, la mayoría de ellas estarían cerca de Ymir, así que no podemos saber cuántas armaduras de bronce estaban disponibles para los 100 niños de Kido. Lo que sí que es un misterio es saber cómo hizo Kido para contactar con el santuario y que aceptasen a sus 100 hijos. Lo que es casi seguro es que entre estos 100 niños habría más de un candidato por cada armadura, por lo que debieron darse luchas fratricidas. Y es que, según lo visto en el manga, Cassius y Seiya derrotaron a 9 aspirantes cada uno antes de llegar a la final. Por tanto, hubo un total de 20 aspirantes a la armadura de Pegaso, aunque imagino que no habrá tantos aspirantes para todas las armaduras. Pero si aparte de Seiya hubo más niños de Kido aspirando a la armadura de Pegaso, debieron de luchar entre sí y quizás Seiya tuvo que eliminar a alguno de ellos, aunque también es probable que desertasen, fuesen rechazados o directamente renunciasen, así que estos aspirantes a caballero que fracasaron por el motivo que sea, serían reservados a convertirse en soldados rasos del santuario, menos los desertores que obviamente tenían que pagar el crimen con su vida. Esto puede parecer cruel, pero tendría cierta lógica, pues si lo pensamos sería muy peligroso dejar salir del santuario a gente que, aunque no lograron convertirse en caballeros, tienen un poder destructivo muy superior a la media. ¿No recuerda esto a los caballeros negros? Entrenamiento de caballeros. ¿Cuánto dura el entrenamiento de un caballero? Se supone que los caballeros de bronce tardaron unos 5 o 6 años en completar su entrenamiento, pero según el manga, los caballeros de oro con solo 7 años ya habían conseguido sus armaduras, por lo que obviamente su entrenamiento debió ser inferior a 5 o 6 años de duración. Teniendo este dato en cuenta, podemos hacer la siguiente suposición. La media de duración del entrenamiento de los caballeros de bronce fue de 5 o 6 años, así que el entrenamiento de los caballeros de plata debió ser al menos la mitad de corto. Y en el caso de los dorados que ya nacen dominando el séptimo sentido, su entrenamiento debió durar un máximo de 1 año o menos y lo realizarían de manera autodidacta, a menos la mayoría de dorados, pues sabemos que Xion entrenó o supervisó personalmente a Mu. Otra cosa que siempre me ha dado curiosidad
es saber si los caballeros siguen entrenándose una vez que ya han conseguido su armadura. Respecto a los caballeros de bronce protagonistas, se entiende que no les hace falta entrenar, pues con todos los combates que libran constantemente, ya trabajan más que el veterinario de los 101 dálmatas. Pero imagino que los caballeros en general, al menos los de bronce y plata, deben entrenar de vez en cuando para no perder la forma y mejorar su dominio del combo. En el caso de Doko podemos ver que este seguía realizando pruebas a su alumno aún después de convertirse en caballero, aunque por otro lado Doko estuvo 243 años sin pelear y en la saga de Hades seguía estando en plena forma, pues si tenemos en cuenta el Misopetamenos solo estuvo un año sin entrenar, aunque no creo que los dorados lo necesiten. Por otro lado, los caballeros de bronce secundarios entrenaron de nuevo cuando volvieron con sus maestros después de ser derrotados en el torneo galáctico. Promoción de rangos. ¿Un caballero puede ascender de rango o está destinado a portar el mismo clot toda su vida? Se supone que al principio estaba establecido que cada caballero tenía una constelación única, y hasta aquí todo bien, pero todo esto salta por los aires cuando en el manga de Next Dimension se muestra por primera vez un ascenso de rango de manera oficial, pues vemos cómo Doko y Shion eran caballeros de bronce antes de ser ascendidos a dorados. Lo único que se me ocurre es que la constelación es algo diferente del signo zodiacal. Los caballeros de plata y bronce nacen bajo una constelación concreta y aparte tienen un signo zodiacal determinado, pero los dorados nacen solo bajo la protección de un signo zodiacal. O sea, Seiya está bajo la constelación de Pegaso, pero su signo zodiacal es Sagitario, por eso puede portar ambas armaduras. Teniendo esto en cuenta podemos suponer que no se puede ascender de bronce a plata, pues un caballero no puede tener dos constelaciones que lo representen al mismo tiempo. Por tanto, el ascenso de rango solo podría darse de bronce o plata a oro. Y a priori sabemos que los únicos requisitos para vestir una armadura dorada son tener cierto dominio del cosmos y poseer el mismo signo zodiacal que la armadura en cuestión. Esto justificaría el ascenso a dorados que tuvieron Doko y Shion. Entonces, ¿por qué no ascendieron por ejemplo a Yoga y a Seiya al comienzo de la saga de Hades? Pues las armaduras de Sagitario y Acuario estaban vacantes. Además, Yoga y Seiya ya contaban con un nivel de cosmos que superaba por mucho el nivel de un caballero de bronce promedio. La única explicación que se me ocurre a por qué no se hizo esto es que a Kurumada no se le ocurrió lo de la promoción de rangos hasta que empezó Next Dimension. Localización de las armaduras. ¿Por qué hay tantas armaduras desperdigadas por el mundo? Lo lógico sería que todas las armaduras del ejército de Atenas estuviesen guardadas en el santuario a la espera de encontrar un nuevo portador, pero según lo visto en el manga y el anime, parece que esto solo se cumple con todas las armaduras de oro y la mayoría de armaduras de plata. En cuanto a las armaduras de bronce, es seguro que el propio patriarca encarga a ciertos caballeros la tarea de encontrar a nuevos aspirantes y entrenarlos. Eso explicaría que en Next Dimension Suikyo tuviese la armadura de Pegaso. Probablemente se la llevó cuando se fue del santuario, porque sabía que encontraría al que sería el caballero de Pegaso del siglo XVIII, y Yuna y Shun entrenaron en el mismo campo de entrenamiento de la isla de Andrómeda, pero ambos consiguieron armaduras de bronce diferentes. Esto demuestra que cada maestro podría haber tenido a su cargo más de una armadura para buscarle portador. Otra posibilidad es que las armaduras estén de alguna manera relacionadas con ciertos lugares. Por ejemplo, es entendible que la armadura del cisne se encuentre en Siberia. Igualmente no queda claro si la armadura se oculta allí a la espera de su próximo portador o si alguien la dejó ahí deliberadamente. Algo parecido sucede con la armadura del dragón. Es cierto que dicha armadura guarda relación con la cascada por la historia del dios dragón, pero como veremos después, Doko usa técnicas relacionadas con la armadura del dragón y fue caballero de bronce antes de ser ascendido a dorado. Por tanto, no es algo loco pensar que fuese el caballero del dragón antes de su ascenso. Esto explicaría que tenga bajo su custodia la armadura del dragón, pues la dejó durmiendo en la cascada hasta encontrarle un nuevo portador. Otra posibilidad distinta sería la idea de que éstas están por defecto repartidas por el mundo, y los distintos campos de entrenamiento se construyeron en función de la localización de las armaduras, aunque la armadura de Pegaso es la única de bronce que sabemos que estaba en el santuario. Es posible que haya más armaduras de bronce sin dueño en el santuario, pero no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que la gran mayoría de ellas y algunas de plata se encontrarían destruidas en la tumba de la armadura de Ymir, pero si tenemos en cuenta que Shun y Yune
consiguieron armaduras distintas entrenando en el mismo campo, es muy probable que haya más de una armadura de bronce en cada campo de entrenamiento. Los ataques de los dorados. Los ataques de los dorados se heredan o se entrenan. Por un lado tenemos la hipótesis de que las técnicas de cada dorado se heredan de generación en generación gracias a los recuerdos de antiguos portadores que se guardan en las armaduras, algo lógico teniendo en cuenta que, por lo que podemos suponer, los dorados entrenan de manera autodidacta. Pero hay algunos caballeros de oro cuyas técnicas o ataques no parecen tener relación con su armadura. Por ejemplo, Doko es el caballero de Libra, pero usa técnicas que se relacionan con la armadura del dragón. Y Xion y Mu usan técnicas que parecen estar relacionadas con la armadura de Buril. ¿Acaso Libra y Aries no tienen técnicas propias? Sabemos que Doko y Xion fueron caballeros de bronce antes de ser ascendidos a dorados, por lo que debieron nacer protegidos por constelaciones relacionadas con armaduras de bronce aparte de su signo zodiacal, al contrario que el resto de dorados que solo tienen su signo zodiacal. Si tenemos esto en cuenta, es posible que los ataques no solo se hereden a través de las armaduras, sino que también cada caballero estaría destinado a realizar los ataques que le pertenecen a su constelación de nacimiento. Por eso, aunque Doko y Xion fuesen ascendidos a dorados, seguirían usando los ataques relacionados a sus constelaciones protectoras, pues como dijimos antes, ellos realmente son sustitutos de Libra y Aries. Esta hipótesis también explicaría por qué el resto de caballeros de oro sí usan ataques que guardan cierta relación con su armadura o su signo zodiacal, pues al ser estos dorados legítimos, sí usarían las técnicas heredadas de su constelación o armadura, aunque si lo pensamos, los ataques de Leo, Virgo y Piscis tampoco tienen mucha relación con sus armaduras o constelaciones. Así que otra posibilidad sería que los ataques se aprenden por entrenamiento. Teniendo esto en cuenta, se podría pensar que cada aspirante a caballero del rango que sea tiene a priori potencial para aprender cualquier técnica. Pero dependiendo del tipo de combos en el que se especialice cada aspirante, variarán también las técnicas que puede aprender o desarrollar de manera eficiente. Por ejemplo, Yoga terminó siendo un caballero que domina técnicas basadas en el frío porque fue entrenado por Camus, y aprendió a usar el combo del mismo modo que él. Pero si Yoga hubiese sido entrenado desde el principio por Marin, también podría haber aprendido el Pegasus Ryuseiken. Del mismo modo, Seiya podría aprender más fácilmente el Lightning Plasma de Aioria que el Aurora Execution de Camus, pues si tenemos en cuenta el estilo de técnica del Pegasus Ryuseiken, su ejecución debe ser parecida al Lightning Plasma. Esta idea de que los ataques se aprenden por entrenamiento también explicaría que los ataques de Leo, Virgo y Piscis no tengan relación aparente con sus armaduras o constelaciones. Para darle algo de lógica al asunto, podemos pensar que hay un poco de todo. O sea, hay técnicas que se heredan y técnicas que se entrenan. Y si un caballero ya ha desarrollado un tipo concreto de dominio del cosmos y unos determinados ataques, no puede cambiarlo por arte de magia aunque sea ascendido, como sería el caso antes mencionado de Doko y Xion. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver. Así que hoy vamos a hablar de más misterios sin resolver en la saga de Asgard. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Super Hagen. Para ir abriendo boca, vamos con algo que más que un misterio es una curiosidad. A lo largo de toda la serie de Saint Seiya clásico, Hagen es el primero y único personaje que domina dos elementos, pues controla tanto el fuego como el hielo. Siegfried y Fafnir. Se supone que un antepasado de Siegfried de Dove derrotó al dragón Fafnir cortándole la cabeza. Por eso la forma Object de la God Robe de Alpha está inspirada en dicho dragón. Pero, ¿por qué la armadura de Siegfried representa un dragón con dos cabezas si el dragón contra el que peleó su antepasado solo tenía una? Lo único que se me ocurre es que se le añadió dos cabezas a la God Robe de Alpha por pura estética, pero no costaba nada que el dragón que aparece en el flashback de Siegfried tuviese también dos cabezas, más que nada por coherencia. El lanzazo de Iki. En los últimos capítulos de la saga de Asgard vimos cómo Hilda le mete un lanzazo a Iki,
y la herida que le provoca parece grave, porque sangra bastante. Pero bueno, ya sabemos que los caballeros de bronce tienen unos 15 litros de sangre cada uno. Además, un rato después, Ikki está como si no le hubiese pasado nada. Y recordemos que en el anime, la saga de Poseidón empezó justo después de la de Asgard, por lo que Ikki no tendría mucho tiempo para curarse. Aparte, Sirju fue atravesado varias veces por las garras de Fenrir. ¿Estamos ante una prueba más de que los caballeros son de goma? La armadura de Odín. Si comparamos la armadura de Odín con las de otros dioses, da la sensación de que no es gran cosa, pues no cubre el cuerpo completo como si hacen las armaduras de Atena, Poseidón o Hades. Es más, el nivel de protección de la armadura del dios de Asgard recuerda al de las armaduras de plata. Podríamos pensar que como Odín es un dios menor, su armadura protege menos partes del cuerpo, pero esto se contradice cuando vemos que las armaduras de otros dioses menores, como Himnos y Tánatos, sí cubren todo su cuerpo. Incluso la armadura de Loki vista en Soul of Gold también cubre todo el cuerpo de su portador. Las God Robes aparecen. Una de las escenas que creo que eran más épicas en el inicio de la saga de Asgard fue cuando Hilda invoca a las God Robes y elige a los que serán los portadores de estas. Pero, ¿por qué la armadura de Siegfried aparece dentro de una montaña? Si nos fijamos, la luz que debería corresponder a la armadura de Siegfried está situada en una especie de lago, pero cuando se muestra a Siegfried recibiendo su armadura, esta surge desde dentro de una montaña. Y hay una duda que tengo, ¿dónde recibió Bud su armadura? Sid y Bud versus Aldebarán. ¿Cómo llegaron Sid y Bud directamente a la casa de Tauro? ¿No se supone que deberían haber pasado antes por la de Aries? Algo bastante probable es que la casa de Aries se encontraría vacía en ese momento, pues Mu habría ido a Ymir a reparar armaduras. Pero, conociendo el historial de Aldebarán, me decanto porque Toei prefirió usarlo a él de saco de boxeo antes que a Mu. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y no solo humillaron al pobre Aldebarán, sino también a su armadura, pues el casco de esta se rompe con el ataque de Bud. Y ya sabemos que las armaduras doradas no han sufrido daños desde la era del mito. Y si no quieres terminar como Aldebarán, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrán Kurumada y Toei a nerfearte por el bien de la trama. Las hachas de Thor. ¿Por qué Thor tiene dos hachas? En la mitología nórdica se deja bastante claro que Thor tiene un martillo llamado Mjolnir, así que no sé de dónde sacaron la idea de que lleve hachas. Quizás el cambio de martillo a hacha se debió a algún error de los guionistas, o simplemente un hacha les pareció más espectacular que un martillo. En cuanto a lo de que Thor lleve dos hachas en vez de una, solo se me ocurre una explicación. En la mitología, Thor llevaba a dos cabras que tiraban de su carro. Ya sé que esto es una explicación un poco agarrada por los pelos, pero quizás las dos cabras fueron el motivo por el que los guionistas se decidieron a añadir dos hachas. Aunque si tenéis una explicación más interesante, os agradecería que la dejaseis en los comentarios. Armaduras versión 1 en Asgard. ¿Por qué en la película de la Gran Batalla de los Dioses, Seiya y compañía llevan la versión 1 de sus armaduras? Mucha gente piensa que como la peli está basada en el reino de Asgard, se situaría cronológicamente después de la saga de las 12 casas, igual que la saga de Asgard de la serie clásica. Pero aunque la saga de Asgard no era canónica, sí estaba situada cronológicamente en un momento determinado del anime, cosa que no ocurre con la película de la Gran Batalla de los Dioses, ya que, exceptuando la obertura del cielo, el resto de películas de Saint Seiya no siguen una cronología determinada respecto al anime o el manga. Además, la película fue estrenada en 1988 y el manga de la saga de Poseidón se estrenó también en el mismo año, por lo que probablemente aún Toei no conocía la nueva versión de las armaduras que se vio en el manga durante la saga del Dios del Mar, pues este diseño de las armaduras no se implementó en el anime hasta la saga de Asgard. Los lobos de Fenrir. ¿Por qué los lobos de Fenrir son más duros que un árbol del GTA? Digo esto porque en la pelea de Sirju contra Fenrir, los lobos de este último son capaces de dar combate a un caballero que tenía ya bastante experiencia. Es cierto que los lobos estaban en superioridad numérica, pero aún así queda raro. Quizás el cosmos de Fenrir
les daba fuerzas o algo así. Pero es curioso que por mucho que Sirius va acabando con ellos, no paran de salir nuevos lobos. ¿O son los mismos de antes que van respawneando? Digo esto porque si se supone que varios lobos habían muerto durante la pelea, deberían verse sus cadáveres alrededor. Y me hace gracia que Fenrir quería mucho a sus lobos, pero los mandó a pelear contra un caballero. En fin, ¿qué podía salir mal? Por último, si tenemos en cuenta a los lobos que supuestamente mata Sirius durante la pelea y los que mueren en la avalancha, se podría decir que el Caballero del Dragón acabó con la mitad de la población de lobos de Asgard. Ah no, que luego aparecen otra vez. ¿Esos lobos son inmortales o qué? Además, a pesar de la avalancha, el zafiro de Fenrir no se pierde y aparece justo al lado de Sirius. La armadura de Booth. ¿Por qué la armadura de Booth termina rota? Durante los capítulos de la saga de Asgard vemos que a pesar de los duros combates llevados a cabo, las armaduras de los God Warriors apenas sufren daños serios, pero en el caso de Booth de Alcor da la sensación de que su armadura se rompe más fácil que las otras, y esto podría ser debido a que es la única que no tiene zafiro propio. Según algunos fans, los zafiros servirían para activar o despertar a las armaduras de Asgard, por lo que también es posible que cada zafiro haga la función de, entre comillas, motor o fuente de energía de la armadura que lo porta. Y como la armadura de Booth no tiene zafiro propio, quizás esto afecte a su resistencia, pues le faltaría esa supuesta energía que otorgan los zafiros a las armaduras. Esto ayudaría a explicar por qué la armadura de Alcor parece romperse más fácilmente que las demás. Aparte, ¿por qué Sith lleva la armadura oscura y Booth la blanca? Si Booth estaba destinado a ser la sombra de su hermano, ¿no sería más lógico que llevase la armadura oscura para camuflarse mejor? O quizás en un lugar lleno de nieve perpetua como Asgard, la armadura blanca es más apropiada para el camuflaje. ¿Quién sabe? Los zafiros de Loki. ¿Qué son los zafiros de Loki vistos en Soul of Gold? Se supone que son zafiros creados por el propio Loki, pero si Loki es capaz de crear zafiros propios, ¿por qué no iba a poder crear también armaduras propias? Pues existe la posibilidad de que las que vimos en Soul of Gold fuesen creadas por él, ya que las God Robes de la serie clásica representan a las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Pero, ¿a qué constelación o estrellas representan las God Robes vistas en Soul of Gold? Por eso el hecho de que Loki crease sus propias armaduras no sería algo descabellado. Otra posibilidad es que en Asgard haya más armaduras aparte de las que vimos en la serie clásica, pero estas acabaron perdidas después de la batalla contra Sella y compañía, por lo que Loki tuvo que invocar otras nuevas. Aunque teniendo en cuenta que las nuevas no representan a las estrellas de ninguna constelación, me inclino más por lo de que las hizo Loki. También me gusta la idea de que Loki no posee la capacidad de crear zafiros propios, sino que corrompió de algún modo los zafiros de Odín y dijo que eran zafiros creados por él, algo más apropiado para Loki, teniendo en cuenta que es el dios del engaño y el fraude. Asgard versus otro país. ¿Qué país o reino estuvo en guerra contra Asgard? En el flashback de Mime recordando a su padre, pudimos ver que en el pasado el reino de Asgard estuvo en guerra contra otro país o reino, pero no se llega a mencionar nada más sobre ello. Si miramos la mitología nórdica, Asgard era uno de los 9 reinos que existían en las ramas del árbol Yggdrasil. Por tanto, no sería descabellado pensar que el país que entró en guerra con Asgard fuese uno de los 8 reinos restantes, pero una opción que me parece más probable es que la guerra que se ve en el flashback de Mime fuese una guerra civil dentro del reino de Asgard. Eso explicaría que los padres de Mime a los que Folken mató también parecían ser habitantes de Asgard, y por otro lado también daría más sentido al hecho de que Folken intentó no matar al padre de Mime. Pero tanto si la guerra de Asgard fue contra otro reino o entre ellos mismos, se me ocurren más preguntas. ¿Participaron los guerreros divinos en ella? Pues se supone que no eran convocados desde hacía siglos. Y si fue una guerra contra otro país, ¿quién dirigió Asgard? ¿Hilda? Aparte, sabemos que Folken no era un God Warrior, pero parece que dominaba el cosmos, ya que acaba con los padres de Mime atacando con su puño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios.
Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver, pero hoy toca hablar de los misterios sin resolver en la saga de Poseidón. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. La estrategia del santuario. En el manga vemos que ante la posibilidad de algún ataque por parte del ejército de Poseidón, Aioria y Aldebarán viajan hasta Japón para proteger a Saori, quien se quedó en el hospital velando a Seiya y compañía, y hasta aquí todo bien. Pero esto del viaje de Aldebarán y Aioria es algo que choca con la orden dada por Doko cuando ordenó a los Caballeros de Oro que se quedasen custodiando sus templos. La única explicación que se me ocurre es que mandaron a los dos dorados para que Saori no estuviese desprotegida. Shiryu y la flecha dorada. Se supone que la flecha de Sagitario deja medio muertos a Seiya y Shaina cuando estos la reciben después de que Poseidón se la devuelva con su cosmos divino, pero luego vemos que Shiryu la recibe en el pecho y sin armadura. Aparte, en la saga de Hades vimos que este arma fue capaz de destruir el muro de los lamentos cuando se cargaba con el cosmos de los 12 dorados, pero Shiryu la tanquea y no parece que le haga ni siquiera una herida grave, ya que al rato se levanta como si no hubiese pasado nada y continúa peleando. ¿Confirma esto mi hipótesis de que los caballeros son de goma? Isaac de Cetus. En el manga se nos presenta a Isaac como el general marino de Kraken, pero tanto en el manga como en el anime, el monstruo que sale representado no es el Kraken, ya que debería verse como una especie de pulpo gigante o algo así, por lo que parece más probable que Isaac represente al Cetus, un monstruo relacionado con Andrómeda porque en la mitología intentó devorar a esta, algo por cierto que se menciona durante la prueba del sacrificio de Shun. Por otro lado, el caballero de plata Moses de la ballena también hace referencia en realidad al Cetus. Los planes de los dioses. Se supone que Poseidón quería controlar el mundo erradicando a la humanidad junto a Atena y a sus caballeros. Entonces, ¿por qué no la mató directamente cuando la secuestró? Eso habría sido mucho más fácil que dejarla con vida y darles a sus caballeros la oportunidad de salvarla. ¿No sería más fácil matar a Atena directamente y luego inundar el resto del mundo? Además, aunque no muriesen ahogados, probablemente los caballeros de bronce no conseguirían derrotar a sus enemigos sin la ayuda de Atena. Es más, en la saga de Hades vemos que el plan de este era parecido. Primero intentó matar a Atena a través de los dorados resucitados, y luego, mediante el eclipse, acabaría con toda forma de vida, incluidos los caballeros que quedasen, y si aún así alguno se resistía, tendría a su ejército de 108 espectros completo y listo para la pelea. La scale de dragón marino. ¿Cómo fue capaz Canon de vestir las escamas del dragón marino? Se supone que en la side history de la historia secreta de Excalibur, Saga mató al verdadero dragón marino y usó sus escamas para atacar a Xion sin que lo reconociesen, por lo que esta side history ayuda a responder al misterio de qué pasó con el verdadero dragón marino. Entonces, cuando Canon despierta a Poseidón y le dice que es el dragón de los mares, la armadura lo reconoce, ya que al ser Canon el gemelo de Saga, ambos tienen un cosmos muy similar. Por eso ambos pueden llevar la armadura de Géminis, ya que nacieron destinados a ella. En cuanto a la escama de dragón marino, quizás confundió a Canon con el propio Saga, pero hay que decir que esta explicación solo sirve para el anime, ya que en el manga no existe la side history de Excalibur. Otra posibilidad es que realmente Canon estuviese destinado a ser el dragón marino, por lo que en la saga de Hades usaría la armadura de Géminis como un préstamo. ¿Dónde está el verdadero Kraken? ¿Qué pasó con el verdadero general marino de Kraken? Este punto va relacionado con el anterior. Antes de ser generales marinos, Isaac y Canon fueron aspirantes a caballeros de Atenas. Por tanto, nunca termina de quedar claro si realmente estaban destinados a ser caballeros de Atenas o marinas de Poseidón. ¿Es posible que los generales de Kraken y dragón marino siempre sean escogidos entre los aspirantes a caballeros? Sabemos que los 7 generales marinos son reclutados entre los guerreros más poderosos de los 7 mares.
y tanto Canon como Isaac fueron atraídos de algún modo hasta el templo submarino de Poseidón. Si tenemos en cuenta el side history de la historia secreta de Excalibur, entonces ya habría un dragón marino, el mismo al que mató Saga, para robarle las escamas y usarlas para intentar matar a Xion ocultando su identidad. Pero en el caso de Isaac no se menciona nada sobre si él es un verdadero general marino o si usurpó el puesto. Los Caballeros de Oro. ¿Por qué los Caballeros de Oro no echaron una mano a los Caballeros de Bronce contra los generales marinos? En la saga de Hades se explica que los dorados deben reservarse para la guerra santa contra el dios del inframundo, lo que justificaba en cierto modo que no intervengan para ayudar a los Caballeros de Bronce, pero al menos podrían haber ido uno o dos dorados a apoyar a los protagonistas, ya que si Seiya y compañía fracasaban y Athena moría, ¿de qué serviría reservar a los dorados para Hades? Entiendo que los generales marinos, exceptuando a Sorrento y Canon, no supusieron una gran amenaza, y que los protas ya estaban a un nivel muy superior al de su rango. También es cierto que desde el punto de vista técnico, la serie se llama Saint Seiya, y los protagonistas deben ser los Caballeros de Bronce. Además, si hubiesen participado los dorados, las batallas habrían sido muy cortas y sin emoción, pero dentro del contexto de la historia sigue quedando pobre la explicación de que los dorados se reservaban para la Guerra Santa contra Hades. El ánfora de Poseidón. ¿Qué sentido tiene que Poseidón guarde la vasija de Athena en el pilar central? O sea, si se supone que la vasija es lo único que puede sellarlo, ¿por qué no la destruye? Y aun suponiendo que sea indestructible o algo así, ¿por qué no la lanza a algún lugar recóndito del océano? Recordemos que los dominios de Poseidón abarcan los 7 mares, por lo que tendría un vasto terreno para ocultar la vasija. Pero ahí no queda la cosa. Al final de la saga nos damos cuenta que la vasija de Poseidón está guardada dentro del pilar central, el mismo sitio en el que, por cierto, encerró a Athena, por lo que cuando ésta es liberada por Seiya, lleva ya la vasija lista para sellar a Poseidón. Y yo me pregunto, ¿no había un sitio peor para guardar la vasija? En el manga se ve que Poseidón no sabía que estaba ahí, pero igualmente me parece algo muy idiota por su parte. Y lo realmente curioso es que, cuando Saori entra al pilar central y es encerrada en él, no se ve a la dichosa vasija por ningún sitio, y parece que el pilar central consta de una única sala donde va cayendo el agua, por lo que no veo probable que la vasija estuviese guardada en otra sala o algo así. El enemigo oculto. Antes de morir, Isaac le dice a Yoga que su verdadero enemigo no es Poseidón. Cuando Isaac revela la identidad de este supuesto enemigo oculto, Yoga grita que eso es imposible. Unos capítulos más tarde se descubre que quien movía los hilos detrás de Poseidón era en realidad Canon de Géminis. Entonces, ¿por qué Yoga reaccionó a lo que le dice Isaac como si conociese al hermano de Saga? Bueno, en realidad esto tiene su explicación. Para empezar, se supone que nadie en el santuario, excepto Saga, conocía la existencia de Canon, ya que en el manga este dice que nadie sabe que él y Saga son gemelos. Algo raro, pues es obvio a simple vista que lo son, así que imagino que Canon se refiere a que nadie conoce su existencia. Por eso, si lo viesen, lo confundirían con su hermano Saga. Así que lo más probable es que el nombre que Isaac le dijo a Yoga no era el de Canon, sino el de Saga. Por eso Yoga reacciona como si ya lo conociese, aunque tampoco queda claro por qué Isaac conocería a Saga. Quizás habría oído hablar de la batalla de las 12 casas o algo así, y como Canon es igual que Saga y nadie sabía de su existencia, Isaac lo confundió con Saga. Esto gana más peso si tenemos en cuenta que Isaac le dice a Yoga que conocen bien a su enemigo, y a su vez explica el hecho de que Yoga piense que debe contárselo a sus compañeros cuanto antes. Los dominios de Poseidón. Tanto en el manga como en el anime, llama la atención que en comparación a los 88 caballeros de Athena y a los 108 espectros de Hades, el ejército de Poseidón se ve demasiado pequeño. Además, recordemos que se trata de Poseidón, uno de los dioses olímpicos principales junto a Hades y el propio Zeus, y que su reino submarino cubre la mayor parte del planeta, por lo que queda raro que un dios como él solo cuente con 7 generales marinos, Tetis la sirena y un sinfín de soldados rasos. Aunque teniendo en cuenta que los soldados rasos de Poseidón
tenían el nivel de los caballeros de bronce y que los generales marinos tenían el nivel de los dorados, quizás no es un ejército tan desproporcionado en comparación con los de Hades o Atenas. Además, teniendo en cuenta que los generales marinos equivalen a dorados y los soldados rasos a caballeros de bronce, podemos deducir que Tetis la sirena estaría a un nivel parecido al de los caballeros de plata, pero lo raro de verdad es que ella es la única que parece tener ese rango. ¿No debería haber más marinas del rango de Tetis? Otra cosa curiosa es que a lo largo de la saga de Poseidón no se ven edificios aparte de los 7 pilares y el templo del dios. Incluso el infierno de Hades parecía tener más edificaciones. Aparte, como ya dije, el reino de Poseidón sería el más grande de todos, ya que, como todos sabéis, los océanos cubren el 70% del planeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver, así que hoy toca hablar de los misterios sin resolver en la saga de Hades. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor, como siempre, está al final. Dicho esto, comencemos. Las armaduras de bronce rotas. Se supone que al final de la saga de Poseidón, las armaduras de bronce acabaron casi pulverizadas, pero al comienzo de la saga de Hades solo están agrietadas. Algunos estaréis pensando que quizás se regeneraron, pero visto el nivel de daño que recibieron en la saga de Poseidón, debieron terminar muertas, y en ese estado sería imposible que se regenerasen. La amenaza de Hades. Se supone que Hades es mucho peor que Poseidón, pero si nos fijamos, Hades solo formó un eclipse, el cual por supuesto habría sido fatal para la vida si se hubiese completado y llevado a cabo en su totalidad. Sin embargo, Poseidón desde el principio se dedicó a inundar la tierra y matar a millones de personas mediante maremotos y demás. Entonces, ¿qué se supone que hizo Hades para que lo consideren peor que Poseidón? Cascos inútiles. Durante la saga de Hades vimos cómo ningún dorado usaba ya el casco de su armadura. Es cierto que los protagonistas seguían llevando sus tiaras, pero los cascos que cubren toda la cabeza han desaparecido en el ejército de Atenas y parece que solo los enemigos siguen llevándolos. Este misterio podría tener su explicación en cuestiones de diseño y animación, ya que representar a los dorados llevando sus cascos haría más compleja la tarea de dibujarlos tanto en el manga como en el anime. Radamantis versus Mu, Milo y Aioria. Cuando el cejón pelea en el castillo de Hades contra Mu, Milo y Aioria, parece que destroza fácilmente las armaduras doradas, algo que solo pasa en el anime y que no tiene sentido, pues se supone que éstas no habían recibido daños graves desde la era del mito, aunque bueno, que le pregunten a Seiya. La cosa es que, después de que Mu, Milo y Aioria se echan una siesta en el cocito, sus armaduras vuelven a estar como nuevas. Quizás las armaduras de oro tienen una capacidad de regeneración increíble, o un mago lo hizo. Himnos y Tánatos. ¿Por qué Hades y sus 108 espectros están sellados en una montaña de China, pero Himnos y Tánatos están sellados en un castillo de Alemania? Quizás en el final de Next Dimension se podría dar algún tipo de respuesta a esto, aunque teniendo en cuenta que Himnos y Tánatos ni siquiera aparecieron, dudo mucho que se explique nada sobre ellos. En Lost Canvas se mostró a la Pandora de la época, dejando en el castillo la caja donde yacen sellados los dioses gemelos, lo que explicaría por qué en la guerra del siglo XX están sellados en el castillo, mientras Hades y sus 108 espectros están sellados en una montaña de China. Hades y las resurrecciones. Según lo visto en el anime y el manga, parece que los poderes de resurrección de Hades no tienen límite. Para empezar, pudo resucitar a Shura, aunque su cuerpo terminó pulverizado en el espacio, por lo que podemos deducir que no necesita tener a mano el cadáver de la persona que vaya a respawnear. Entonces, ¿por qué no resucita a guerreros mitológicos o algo así?
pues la mayoría de sus espectros, quitando a un puñado de ellos y a los jueces del infierno, dejan mucho que desear en cuanto a poder. También sería interesante que hubiese resucitado a poderosos caballeros de oro de otras épocas o a miembros de otros ejércitos. Los cuerpos de Shura y Deadman. Teniendo en cuenta que Shura fue desintegrado en el espacio y que Deadman cayó por el Yomozu Hirasaka, no se pudieron recuperar sus cuerpos, por lo que no tiene sentido que salgan de sus ataúdes. Una posibilidad es que, por pura logística, Hades decidiese resucitar a todos juntos en el cementerio del santuario, igual que hizo con los de plata, aunque los cuerpos de algunos tampoco habían aparecido nunca. Y en cuanto a la trama, era más espectacular ver a los dorados caídos saliendo de sus tumbas. La Clos de Tauro. En el manga, una vez que Niobe de la Fragancia Profunda derrota al Aldebarán, se esconde dentro de la armadura de este, hasta que llega Mu. Luego, cuando hace su aparición, da la sensación de que destruye la armadura de Tauro, algo que obviamente no tendría sentido, ya que las armaduras doradas no han sufrido daño alguno desde la era del mito, y solo un dios, como fue el caso de Thanatos, sería capaz de destruirlas. ¿Es casualidad que la armadura más humillada pertenezca al caballero más humillado? Pero el verdadero misterio viene cuando nos fijamos en que, a pesar de que la armadura de Tauro fue aparentemente destruida por Niobe, aparece luego junto a las demás en el Muro de los Lamentos y en perfecto estado. ¿Quién la reparó? ¿Kiki? Hades y sus 108 espectros. A lo largo de la saga de Hades vemos cómo, aparte de este, varios espectros de su ejército tienen roles importantes dentro de la gestión del infierno y del castigo a las almas que van a parar allí. Por ejemplo, Caronte llevaba las almas al otro lado del río, y Lune de Balrog las juzgaba en función de sus pecados. Hasta aquí todo bien, pero ¿quién gestionaba el infierno mientras Hades y sus 108 espectros estaban sellados? ¿Pandora? Quizás en ausencia de Hades, todas las almas iban al paraíso, algo que suena interesante, pero no creo que sea así, ya que sería bastante injusto. Otra posibilidad es que todas las almas que iban al infierno quedasen atrapadas en una especie de limbo hasta que Hades y sus 108 espectros fuesen liberados de nuevo. Pero ahora que se supone que Hades y sus 108 espectros fueron derrotados definitivamente, ¿qué pasará con todas las almas que están en el infierno? ¿Conocerán por fin el descanso eterno? ¿O vagarán en un limbo por toda la eternidad junto a las nuevas almas que vayan llegando? Se supone que en la mitología el infierno tiene cierto límite y no cabrían todas las almas. Cruzar el Aqueronte. En el anime vimos cómo Seiya mata supuestamente a Caronte después de pelear contra él. Entonces, ¿cómo lograron Doko, Kanon, Shiryu, Yoga, Shaka y Athena cruzar el Aqueronte? Una posibilidad es que estos cruzasen el río antes de que lo hicieran Seiya y Shun, pero si esto fuese cierto, no tendría sentido que Caronte se sorprendiese al encontrarse con caballeros de Athena en el infierno cuando vio a Seiya y Shun, ya que debería haber visto a más caballeros de Athena antes, y es seguro que al menos Shiryu, Yoga y Kanon cruzaron el Aqueronte, puesto que cuando se encuentran con Flegias de Licaón, Yoga se pregunta si también tendrán que pagar un peaje para cruzar. La respuesta a este misterio parece estar en el manga, ya que cuando Seiya derrota a Caronte en el formato de papel, este no muere, sino que Seiya lo deja cao. Teniendo esto en cuenta, es probable que siguiese vivo y que ayudase a cruzar al resto de caballeros de Atenas. Y ya, por curiosidad, ¿qué creéis que pagaron Yoga, Shiryu y Kanon para cruzar el Aqueronte? La fuerza de los resucitados. Si hay algo que no podemos poner en duda, es que Saga, Shura y Camus están más fuertes que un cadenazo en los dientes, ya que durante el arco del santuario de la saga de Hades reciben un sinfín de ataques y técnicas que tanquean casi sin problemas. Es más, hagamos un repaso rápido. Primero, pierden 4 de sus 5 sentidos con el tesoro del cielo, por lo que no les queda otra que usar la exclamación de Athena, una técnica que consume una gran parte de Cosmos. Finalmente, cuando Shura, Saga y Camus terminan con Shaka, reciben el ataque de Aioria, y también aparece Milo para clavarle 14 golpes de su aguja escarlata. Pero después de tanquearse todo esto, parece que los 3 que se lamentan siguen teniendo fuerzas para realizar otra exclamación de Athena
que iguala en poder a la que hacen Múmilo y Aioria. Finalmente, cuando Camus, Shura y Saga son llevados ante Athena, parece que no pueden ni mantenerse en pie, pero cuando llegan ante Pandora, se les ve de nuevo frescos. Entonces, ¿realmente Saga, Shura y Camus eran de los más poderosos entre los Caballeros de Oro? ¿O hubo mucho poder del guión por aquí metido? La armadura del Fénix. Al principio del arco del santuario en el anime, vimos que cuando Sirius se encuentra con Ikki, la armadura de este último está como nueva en comparación a la de sus compañeros. Algo que no debe sorprendernos a nadie, puesto que la armadura de Ikki renace de sus cenizas, y hasta aquí todo bien. Pero cuando Ikki aparece de nuevo en el infierno para pelear contra Minos y Aiacos, lleva una versión nueva de su armadura, cosa que no se explica en ningún momento. Es cierto que la armadura de Ikki no recibió la sangre de Athena como las demás. Hay fans que piensan que una vez que Shion, Seiya y los demás se marcharon del santuario, Ikki llegó al lugar y se impregnó su armadura con sangre de Athena, algo que me parece un poco raro, la verdad. Además, mucho más adelante, Pandora le dice que no puede llegar a los Campos Elíseos porque su armadura no está protegida por la sangre de Athena. Por lo tanto, Ikki no upgradeó su armadura de ese modo. Lo que me parece más lógico es que tuviese que despertar su octavo sentido para acceder al infierno igual que sus compañeros. Pero en el caso de Ikki, vimos en el manga algunas veces en las que su armadura evolucionó por sí sola cuando su portador aumentó el cosmos considerablemente, por lo que no me parece descabellado pensar que la evolución de la armadura del Fénix entre los arcos del santuario y del infierno se debiese a que Ikki despertó el octavo sentido. ¿Qué pasó con Aioros? ¿Por qué no resucitó Aioros de Sagitario? Aunque hay muchas teorías de fan al respecto, esto nunca llegó a explicarse de un modo canónico, por tanto se trata de un misterio. Hay gente que dice que para el momento en que Hades resucitó a los Caballeros de Oro muertos, el cuerpo de Aioros ya estaría casi desintegrado, pero teniendo en cuenta que Hades pudo resucitar a Shura sin problemas, no parece necesitar un cuerpo para hacerlo. Otra gente dice, y esto es una hipótesis que me gusta, que Aioros es tan leal que se negó a ser resucitado por Hades, pero lo que veo más lógico es que el alma de Aioros no estaría en el infierno, sino en el cielo, ya que él realmente no se rebeló contra ningún dios o algo así, sino que precisamente murió protegiendo a una diosa. Además, si lo pensamos, la resurrección de Aioros habría generado un impacto brutal. Imaginemos por un momento al gran Aioros, aquel que siempre fue visto como el caballero más leal a Athena, volviendo a la vida de la mano de su mayor enemigo para, aparentemente, matar a la diosa por la que dio su vida en el pasado. Aparte, sería interesantísimo ver qué haría Aioria si se encontrase cara a cara con su hermano, pero llevando una Sapuri de Sagitario y diciéndole que ha venido a por la cabeza de Athena. Bueno, después de toda esta divagación, hay que aclarar también algo. Desde el punto de vista técnico, la decisión de Kurumada de no incluir a Aioros se debió principalmente a que este habría chocado con Saga en el papel de líder. Además, según Kurumada, quería mantener ese aura de misticismo y leyenda en torno a la figura de Aioros, cosa que podría perderse si lo hacía aparecer después de tantos años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, quejas, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.